toca el turno del gobernador de Chihuahua. Le agradezco de verdad que nos acompañe esta mañana Javier Corral, gobernador. Gracias, gobernador. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Javier, me da muchísimo gusto saludarlos a ustedes, al público Radio Escucha, y entiendo que al rato a Gabriela. Aquí estoy. Aquí está. ¿Cómo estás, gobernador? Es que ya sabe que no estamos en cabina, estamos uno viéndonos al otro aquí en una pantalla, así que en estos tiempos de reclusión, bueno, pues se hace lo que se puede, gobernador. Cuéntenos un poco de este plan de emergencia en Chihuahua. ¿A qué se refiere, gobernador? Nosotros, desde que vimos venir la crisis sanitaria y el impacto que tendría sobre la economía de nuestro estado en materia de contracción económica, diseñamos un plan emergente para apoyar particularmente el sector de la salud, los empleos en el estado y el ingreso de las familias mediante una serie de programas económicos que van desde apoyos económicos directos, subsidios, bonificaciones, descuentos, bonificaciones fiscales, deducciones, incluso diferimientos de carácter fiscal, créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, reestructura de los créditos de las medianas y pequeñas empresas en Chihuahua, a los que nuestros principales fondos han concedido créditos durante nuestra administración. Se consiguió un monto superior a los 3,200 millones de pesos derivado de ajustes al presupuesto del estado de Chihuahua. Ahora sí que, como se dice, se trata de el amarre del cinturón, del apriete del cinturón más fuerte que ha tenido este estado en toda su historia. A mí ya me había tocado, por las circunstancias específicas en las que yo recibí Chihuahua, en plena bancarrota, saqueado, pues generar una serie de ajustes, de medidas de austeridad. Tuve que reducir considerablemente muchos de los gastos del gobierno a la entrada, pero luego durante esta nueva emergencia económica tuvimos que hacer un ajuste mayor. Debo decir que se generaron distintas fuentes de financiamiento. La primera y muy importante fue un ajuste a la operación del gobierno, de las secretarías, de cerca de 700 millones de pesos, en los que incluimos una reducción de los salarios de los funcionarios públicos, partiendo desde el gobernador, pues como un mensaje no solo de solidaridad con la gente, sino para que también la estructura burocrática del gobierno entendiera la dimensión del reto que estamos enfrentando y se enviara con toda claridad el mensaje de un cuidado más racional, más firme, riguroso de los recursos públicos. Luego cancelamos obras de un plan de inversión que teníamos hasta el 2021 que consideramos no eran prioritarias. Cancelamos cerca de 750 millones de pesos de obras del plan de inversión y sí. También reorientamos recursos por más de 1,200 millones de pesos. Esto era gasto que ya estaba considerado para actividades normales, objetivos normales de las dependencias. Y los reorientamos al plan de salud para adquirir equipos, al plan de protección del empleo para otorgar subsidios y créditos, apoyos incluso hasta de 40,000 pesos a micro, pequeñas y medianas empresas, y también a informales, sobre todo a este sector que se quedó de la noche a la mañana sin un ingreso. Luego, lo que hicimos fue generar todo un programa alimentario, sí. Porque al problema de salud, pues no podemos agregarle el problema del hambre en el estado. Sí. ¿Y ese programa alimentario cómo es, gobernador? ¿Ese programa alimentario cómo es? Tiene varios componentes, Gabriela. El más importante
tiene que ver con la distribución de paquetes alimentarios en el estado de Chihuahua, sí, para sectores vulnerados, particularmente en niñas, niños, adolescentes. De hecho, nosotros estamos reorientando buena parte del programa alimentario del DIF estatal, que estaba destinado a las escuelas, desayunos escolares que se les entregaban a los niños. Nosotros vamos a hacer un mecanismo para reorientarlo, que le llegue a esas mismas casas, porque como los niños están fuera de la escuela presencial desde hace ya casi un mes, hay que reorientarlo, pero también está dirigido a mujeres embarazadas o en lactancia, a adultos mayores. Luego hay otro programa de distribución. Aquí estamos hablando de cerca de 400,000 paquetes alimentarios. Un segundo componente son otros 40 millones de pesos de alimentación a personas que están afectadas directamente por la contingencia. Vamos a distribuir 100,000 tarjetas en Ciudad Juárez y en Chihuahua, en donde vamos a entregar un apoyo de 500 pesos mensuales para alimentación a igual número de familias durante 4 meses. Luego hay otro paquete alimentario que tiene que ver con fomento a la producción familiar en comunidades indígenas. Necesitamos reorientar los recursos que se tenían en este instituto para alimentación, sí. Claro. Ya. No, bueno, al final yo creo que nos faltaba mucho hablar de esto, justamente de las políticas fiscales. Al menos esto es lo que se hace en Chihuahua. Se imaginará, gobernador, de la cantidad de preguntas también respecto a las medidas de reclusión. Se acaba de anunciar hace unos minutos desde la voz del subsecretario que empieza fase 3 generalizada a nivel nacional. ¿Esto cambian las políticas públicas desde el gobierno de Chihuahua respecto a la reclusión, respecto al quédate en casa? ¿Alguna medida extra? Bueno, nosotros ya preveíamos la entrada en esta fase 3. El domingo publicamos un decreto para adicionar a las que ya teníamos establecidas medidas de restricción, sobre todo en el transporte público, en la presencia en centros comerciales, tiendas de conveniencia, el uso masivo de cubrebocas en ciertos sectores de la población, así como reglas para el uso y desechamiento del cubrebocas, que no es un tema menor, Javier, es un tema muy delicado. El no saber usar correctamente el cubrebocas o el no saberlo desechar correctamente nos puede generar otro problema que no tenemos en este momento. Y nosotros hemos sido muy enfáticos en el decreto en esta parte, pero luego también hemos limitado la movilidad de las personas en vehículo en las ciudades. Hemos dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para no permitir el tránsito de más de 2 personas en un vehículo, por supuesto dispuestas una adelante, otra atrás. Luego hemos generado una restricción al cierre de negocios también y al funcionamiento del transporte público. El transporte público va a parar a las 8 de la noche y se han generado otras medidas sanitarias también que tienen que ver con el tratamiento del manejo ambulatorio de los pacientes y el seguimiento epidemiológico. Prácticamente pues están contenidas todas las que ya el gobierno federal ha visualizado y nosotros hemos agregado algunas otras de la conveniencia de la sociedad chihuahuense. Claro. Oye, gobernador, me llamó la atención hace unos días, vi que tuviste una reunión con ex gobernadores de Chihuahua, y llamó la atención porque, pues, en un país como el nuestro de pronto no es tan común, que se tenga una reunión con otros, con los antecesores, que además, pues, son de diferentes partidos políticos. Cuéntanos un poquito de esta reunión, por qué se dio, y en qué tenor fue. Fue en un tono muy amable, Gabriela. Fue una reunión muy cordial, muy fraternal, podría decir. ¿Quiénes estuvieron para que quienes nos están escuchando y no saben lo puedan saber? Estuvo el licenciado Fernando Baeza Meléndez, que fue gobernador
de Chihuahua de 1986 al 92. Luego estuvo Pancho Barrio, que fue quien le sucedió del 92 al 98. Luego fue Patricio Martínez del 98 al 2004. Luego fue el licenciado Reyes Baeza del 2004 al 2010. El único de los exgobernadores vivos que no estuvo fue Duarte, porque está prófugo de la justicia y no lo localizamos. Entonces, estuvimos estos 4 exgobernadores y un servidor. Debo decirte que es un ejercicio y un esfuerzo que yo debo de reconocer de mucha generosidad entre todos. Primero porque entre ellos hubo expresiones realmente muy fraternales. Hemos superado cordialmente por un empeño mayor que es nuestro Estado, que es esta contingencia, que es este momento crítico. Hemos superado cordialmente nuestras diferencias actuales e históricas, porque los 5 pues nos hemos enfrentado en distintos momentos en la vida política de Chihuahua. Bueno, no se diga el verano caliente de 1986, que muchos de ustedes recordarán. Bueno, no sé si ustedes, porque son muy jóvenes, pero... Sobre todo yo, sí. Pero bueno. Fue una encarnizada lucha política. Las diferencias de esa elección dividieron a familias completas, y esa división permaneció durante mucho tiempo, podría decir yo décadas. Luego, incluso las diferencias entre los gobernadores en el mismo PRI, diferencias que se ahondaron incluso entre Patricio y Reyes. El licenciado Reyes y yo fuimos competidores de la elección del 2004. Él me ganó la gubernatura la primera vez que yo competí para ser gobernador. Pues luego yo, 12 años después, llegué a la gubernatura. Entre todos hubo un ambiente de fraternidad. Sí. ¿Qué quisimos? ¿Qué tratamos? Bueno, tratamos los temas de la inequidad fiscal para Chihuahua, tratamos los retos de la emergencia sanitaria y cómo ellos podrían ayudarnos a convocar, más allá de estas diferencias, a un esfuerzo de unidad en el Estado que conjunte esfuerzos, porque es un momento que nos llama a todos. No es momento de ahondar diferencias, de atizar lo que nos divide, sino de enfatizar lo que nos une, y eso lo hicieron muy bien. De hecho, la reunión ha provocado un muy buen sabor de boca en el Estado. Ellos tienen ahora una tarea cada uno que yo les he encomendado en distintos temas. Les he pedido que nos ayuden a trabajar algunos documentos hacia la sociedad chihuahuense, luego también mecanismos para hacernos de recursos, formas innovadoras de cómo convocar a la colaboración de los particulares. Fue una muy buena reunión, muy buena. Estamos hablando con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Hace un par de días la agencia France Press, la periodista Jennifer González Covarrubias, publicaba un reportaje que replicaba Animal Político, en donde dice: fábricas en Juárez siguen operando pese a riesgo de COVID-19 para los obreros. Contaba la historia de varios trabajadores. ¿Cuál es la respuesta del gobierno estatal, gobernador? En Chihuahua están cerradas las empresas cuyas actividades no son esenciales. Debo de decir que yo he visto algunas informaciones en torno de algunas empresas que siguen abiertas. Sin embargo, me parece que se debe al desconocimiento del giro, la actividad fundamental de estas empresas. Chihuahua tiene, y particularmente Ciudad Juárez, más de medio siglo de experiencia en la industria manufacturera de exportación. Nosotros somos el segundo estado en el país que tiene empresas que producen componentes médicos, que producen muchos de los equipos, incluso médicos, en el mundo. Tenemos una capacidad de exportación en ello. Parte de estas empresas, alguna de ellas que se ha mencionado, que yo la vi publicada en un medio, sin duda tiene una actividad esencial. Efectivamente puede haber otros que, aprovechándose de esa interpretación entre esencial y no esencial, hayan mantenido abiertas las instalaciones. Quiero decirles
que nosotros estamos colaborando con la autoridad federal para que se suspendan las actividades. De hecho, el decreto que publiqué el domingo genera una serie de medidas para que la autoridad laboral en Chihuahua se auxilie de la seguridad pública y de la Secretaría de Salud para el cabal cumplimiento de estos decretos. Ahora bien, si se hace un comparativo de lo que en otras entidades del país está abierto con relación a lo que está abierto en Chihuahua, se darán cuenta pues que efectivamente acá la gran mayoría de las empresas cerró y que hemos tenido un brote comunitario en una de las empresas de Juárez. Así es. Sin embargo, quiero decir, pues fue una de las primeras empresas que cerró con motivo del decreto. Creo que al mismo día o al día siguiente. Entonces, hay otros fenómenos que están sucediendo en torno de este índice de letalidad que es tan alto, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, con relación al número de casos confirmados. Primero, nosotros no hemos hecho una proyección estadística todavía con base en el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela, pero lo que también es cierto es que aquí han concurrido problemas que se están teniendo entre instituciones de salud, particularmente la falta de notificación a tiempo, una mala organización en el diagnóstico de las pruebas que se levantan en el Seguro Social, así como el tema de atención médica. Me parece que ya tuvimos ayer una reunión. Sí, era lo que te iba a preguntar, gobernador. Entiendo que ayer los gobernadores del PAN, que además han estado activos, han tenido pronunciamientos importantes. Hablábamos hace apenas unos días con el de Tamaulipas, por ejemplo. Entiendo que tuvieron una reunión virtual ayer con la secretaria de Gobernación y con Zoé Robledo, el titular del Seguro Social. ¿Qué pasó en esa reunión, gobernador? Bueno, pues intercambiamos puntos de vista, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, para generar una mejor coordinación interinstitucional con el Instituto Mexicano del Seguro Social y dar respuesta a estas inquietudes, estos fenómenos que hemos venido enfrentando de la forma en que se atiende en el Seguro Social a los casos, y particularmente el de las pruebas, ¿sí? Porque tenía que ir y venir muchas de ellas a el Hospital La Raza en la Ciudad de México, luego a Chihuahua lo mandaron a Monterrey, al Seguro Social. Nosotros hemos ofrecido, y lo estamos ya haciendo así, Gabriela, desde el 3 de abril, que nosotros podemos procesar en el Laboratorio de Salud Pública del Estado todas las pruebas, todas las muestras que nos mande el Seguro Social en un tiempo mucho más ágil, incluso con un sistema de notificación inmediato de los resultados, y abordamos particularmente ese, pero también la necesidad de una mejor y más expedita información en los estudios epidemiológicos, así como el proceso de atención médica que se estaba tornando en un cuello de botella al no brindar primero la información suficiente y luego un seguimiento adecuado a los pacientes ambulatorios, que al regresar a solicitar atención médica, pues en ocasiones tenían que ir hasta por 2 o 3 veces, y entonces ya era necesario el internamiento, ya se ingresaba en un estatus de gravedad que se hacía necesaria la terapia intensiva. De esto hablamos para coordinarnos mejor. Yo propuse que sean los consejos estatales de salud en donde se revise los planes de reconversión en las unidades del IMSS, en nuestras unidades, en nuestras entidades federativas. Sí, perdón. Pero en este momento entonces, gobernador, en este momento por lo menos el análisis es que no está rebasado el sistema de salud estatal en Chihuahua. No, nosotros realmente, donde hemos tenido un problema que se está efectivamente resolviendo, es en la Clínica 66 en Ciudad Juárez. Está muy localizado. Tiene que ver con una logística de selección adecuada también de pacientes, lo que le llaman el triage, es un proceso de selección de pacientes para poder incluso decidir a quién se atiende primero. Por lo demás, nosotros estamos listos con una capacidad hospitalaria prácticamente para llegar entre todos a tener 600 unidades de cuidados intensivos. Solo el Estado, en términos de su sistema de salud, nos hemos colocado como objetivo tener
300 camas de cuidados intensivos con respiradores, monitores, las unidades necesarias de rayos X, por supuesto de imagenología. En este momento puedo informarles que tenemos ya en el estado 249 ventiladores. Estoy a punto de lograr la meta, y todo esto, permítanme decirlo porque es muy importante, con recursos propios. Todo el esfuerzo que hemos realizado, todo, tiene que ver con este ajuste que hicimos al presupuesto, porque he tenido incluso que rehabilitar algunas unidades médicas en el estado, he tenido que incluso construir nuevos espacios en algunos hospitales, equipar otras unidades médicas en la entidad para poder hacer una distribución de pacientes pues de otras comorbilidades, ¿no? Gobernador, nos tenemos que ir, pero era importante tener como este panorama. Nada más, muy rápido, cuando platicábamos con el gobernador de Tamaulipas, insisto, hace unos días, a finales de la semana pasada, pues nos dijo abiertamente, pues no tenemos comunicación con la Federación, así abiertamente. Lo mismo nos dijo el de Nuevo León y demás. La pregunta para ti, gobernador, para terminar esta primera plática de muchas, porque necesitaremos estar muy en contacto en los próximos días y semanas. La pregunta es, ¿el estado de Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, sí tiene interlocución con la Federación, interlocución productiva? A ver, tenemos interlocución, sí, y a mí me contesta el teléfono todo mundo, y la verdad es que platicamos muy bien, y pues altura de miras, y échale ganas. Lo que no tenemos es apoyo, o sea, no hay interlocución productiva, me gustaría, o eficaz, porque pues sí tenemos muy buena comunicación. Yo tengo con todos los secretarios comunicación, pero no necesariamente se traduce en los apoyos necesarios para enfrentar esta contingencia. Yo les he dicho a mis compañeros gobernadores que pues casi ya hay que descontar esa expectativa de apoyo y rascarnos con nuestras propias uñas, porque no creemos que eso va a venir. Nosotros, con toda franqueza y con todo afecto a nuestros compañeros gobernadores, nosotros aplicamos este plan desde el 3 de abril. Nosotros hicimos el ajuste a finales de marzo. Empezamos a hacer reducciones por ahí desde el 10, el 12 de marzo al presupuesto del Estado, porque pues veíamos venir esto, y yo sé que algunos todavía están esperanzados en que eso va a llegar. Si les llega, va a llegar muy tarde. Yo creo que mejor había que hacer esto, enfocarnos a los 4 meses que vienen, que eso es lo que dura nuestro plan emergente. No dura más de 4 meses, porque no tenemos recursos. Esto es para aliviar la contingencia, para salir de la emergencia, y luego ya veremos todo lo demás que tiene que ver con la necesaria reforma fiscal. Yo soy un convencido de que nunca como ahora ha quedado clara la inequidad, la injusticia del actual sistema de coordinación fiscal. Pero eso tiene que venir después. Ahorita tenemos que concentrarnos en salvar vidas, luego en recuperar la economía de nuestros estados, y luego a corregir el rumbo político del país en las elecciones del 2021, mediante un nuevo reacomodo de fuerzas en la Cámara de Diputados, desde donde se puede generar un nuevo pacto fiscal. Bueno, pues estaremos conversando contigo, gobernador. La verdad era muy importante tocar base con Chihuahua por lo importante que es sin duda este estado. Y bueno, ya estaremos en contacto los próximos días y semanas. Gracias, gobernador. Saludos hasta Chihuahua. Un abrazo, Gabriela, Javier, a todos. Igualmente. A todo el mundo. Gracias.